Si siente hambre, tal vez sea hora de pedir una pizza, Uber Eats o algo así, pero quién sabe, podría salirle terriblemente mal a la persona que recibe la comida o al repartidor. Averigüémoslo juntos. Así que póngase cómodo y deje que la oscuridad tome el control. Mi padre tuvo muchos trabajos en su vida. Ha sido veterinario, un procesador de carne que es una cruce entre un carnicero y el dueño de un matadero, granjero, ejecutivo de una planta de energía y predicador. Cuando dirigía su planta procesadora de carne, solía hacer entregas a domicilio para algunos de sus clientes. Un día, cuando yo tenía 7 u 8 años, hizo una entrega a domicilio de camino a casa desde la planta. Entró y se limpió mientras nos sentábamos a cenar. Empezó a hablar de la extraña entrega que hacía. La casa a la que fue, recién construida, era propiedad de una pareja joven con un hijo unos 5 años mayor que yo. Cuando papá vino con la entrega, lo invitaron a casa. Mi papá, un tipo muy amigable que nunca conoce a un extraño y nunca rechaza una invitación para entrar y charlar y compartir una cerveza, está hablando con la pareja sobre su hijo. Comenta que el niño era muy extraño, pero lo atribuyó a que el niño probablemente estaba pasando por la pubertad. Pero se dio cuenta de que realmente pensaba que era extraño que los padres nunca dejaran al niño solo en ninguna parte de la casa. Si entraba a su habitación, la mamá se levantaba y se iba con él, o su papá se paraba justo afuera de la puerta. La otra cosa que notó es que cada puerta tenía un cerrojo. El cerrojo que necesitaba una llave para operar cada puerta. Armarios, baños, dormitorios, cada puerta, que pensó que era tan extraño que se lo mencionó a un amigo que trabajaba en DCFS, pero nunca se hizo nada al respecto. Solo dijeron que lo vigilarían. Él también conocía al médico del niño y le dijo algo al respecto. El médico dijo que también lo vigilaría, pero nuevamente, que yo sepa, nunca se hizo nada. Así que pasaron 10 años y el niño es un estudiante de último año en cuentas petroleras de la escuela secundaria. Él es un adolescente normal y tranquilo. Entonces una mañana vemos las noticias y vemos que este adolescente normal y tranquilo había tomado un .22 y había puesto una bala en la parte posterior del cráneo de sus padres. Finalmente, cuando le preguntaron al niño por qué lo hizo, dijo que había reprobado una clase y temía que sus padres no lo dejaran ir a acampar con sus amigos ese fin de semana. Sus abogados habían evaluado. Había preguntas sobre cómo estaba arreglada la casa, pero no había evidencia de abuso. Lo realmente espeluznante es que parecía haber. No hubo señales de lucha por parte de los padres. Mamá y papá estaban sentados uno al lado del otro. Dijo que le disparó a uno y luego al otro, pero no hubo huida. No se agachó ni se escondió. Simplemente bang bang y ambos estaban desplomados en el sofá. Mi papá se pregunta a menudo si los padres sabían que su hijo es una persona perturbada y que las cerraduras y el comportamiento a su alrededor no estaban diseñados para abusar ni nada siniestro, sino para protegerse de él. Empecé a trabajar como repartidor de pizzas en una ciudad más pequeña y en crecimiento en Michigan era un buen dinero, pero de vez en cuando hacía entregas en un lugar increíblemente incompleto y una noche me apuntaron con algunas escopetas hace unos 2 meses. Estaba entregando un viernes. Por lo general, los viernes están muy ocupados, pero este día fue un poco lento. Así que cuando llegó una entrega a las 8:30, media hora antes de cerrar, salté sobre ella y me di cuenta de que estaba a 7,1 millas de distancia, por lo que todos los trabajos de cierre estarían terminados cuando regresara, y habría estado. Pude irme de inmediato. Estaba muy lejos de la ciudad en un vecindario rodeado de bosques, pero nuevamente no había trabajo cuando regresé a la tienda, así que me pareció un buen negocio, y me gustan ese tipo de ofertas. Así que subí a mi auto y fui a conducir las 7,1 millas. Cuando me detuve en la casa, comencé a tener un mal presentimiento de que la casa estaba en un pequeño vecindario tipo parque de casas rodantes al lado de un lago, del tipo en el que todas las casas están a una buena distancia entre sí, probablemente con un problema de drogas, y estaba completamente oscuro,
No había luces encendidas en ninguna parte y había un solo auto en el camino de entrada y una ventana abierta en el costado de la casa. Me detuve detrás del auto en el camino de entrada y me senté allí por un momento. Algo estaba mal. La casa estaba completamente a oscuras, quiero decir, no había ni siquiera una luz nocturna que pudiera ver. Por lo general, cuando entrego en una casa oscura, hay al menos una luz encendida en el piso de arriba, o algo que indicaría que alguien está despierto. Estoy esperando su pizza. Pero la casa parecía muerta. Sin embargo, puse el auto en marcha, apagué el motor, agarré la pizza pequeña más barata que teníamos y salí sin las luces encendidas. No había nada. Apenas podía ver la casa. La única luz era la de la tenue luna. Caminé. Salí al porche y pasé la gran ventana abierta hacia la puerta principal. Cuando llegué a la puerta principal, vi que la puerta estaba ligeramente entreabierta y lo suficiente para ver el vacío de la casa, pensando en cada película de terror que había visto. Y me apresuré a regresar a mi auto, un tipo pequeño y bien formado, pero a pesar de mis hombros anchos y mi sudadera con capucha holgada, soy frágil y apenas puedo luchar contra un perro pequeño. Me subí a mi auto y encendí el motor. Mis faros iluminaron la casa, y casi simultáneamente las luces de la sala detrás de la puerta grande. La ventana abierta se encendió. Un solo tipo miró hacia afuera y caminó hacia la puerta principal. Me personalicé y sopesé mis opciones. Si iba a la puerta, podría morir si no. De allí me podían despedir. Eso significaba que no había piezas nuevas para el auto, ni dinero para gasolina, ni citas lindas con mi chica sentada en casa haciendo el trabajo escolar virtual. Saqué el auto de la marcha y salí para que mi motor siguiera funcionando, de modo que si lo necesitaba pudiera correr hacia atrás y arrancar de inmediato. Caminé hacia la puerta. Allí estaba el hombre que había. La abrí por completo mientras me acercaba. Lo miré bien. No debo juzgar a una persona por su apariencia física, pero la cabeza de este tipo estaba bien afeitada y cubierta de tatuajes. Llevaba un par de pantalones grises, jeans y una camiseta blanca. Tenía el ceño fruncido y me miraba fijamente a los ojos. Miré más allá de él por un momento hacia la casa que estaba completamente vacía. Cuando me acerqué lo suficiente como para comenzar a abrir la bolsa de pizza, comenzó. Extendiendo la mano alrededor de su cintura, me detuve. Él me estaba mirando con la sonrisa más malvada que jamás había visto. Supe en ese momento que estaba a punto de morir. Siempre había escuchado que tu vida parece pasar ante tus ojos y pensé en mí, chica, que ella no sabría lo que pasó. Mi trabajo dejaría de cumplir con mi desaparición, asumiendo que mi cuerpo nunca fue encontrado. Mi papá se arrepentiría de decirme que estaba feliz por mí por conseguir este trabajo. La seguridad de Dios. Fue entonces cuando lo escuché, el sonido distintivo de gravilla debajo de los neumáticos. Mi única patéticamente pequeña posibilidad de escapar era alejarme rodando, y ni siquiera miré hacia el auto para saber que recuerdo que la parte de mi auto, que resultó dañada, fue el freno de mano. Miré al hombre y estaba a punto de decir «al diablo contigo», cuando él miró hacia mi auto. Entonces escuché el sonido de un auto rodando. Se estaba acercando. Los ojos del chico se movieron desde el camino de entrada hasta detrás de mí. Finalmente miré por encima del hombro. Mi auto había rodado hacia atrás y se había detenido suavemente cerca. En el buzón de la casa miré al tipo que tenía una mirada nerviosa. Me miró y frunció el ceño nuevamente y tomó su mano de su cintura. Metió la mano en su bolsillo delantero, sacó $12 y me los entregó. Le di la pizza y lo vi cerrar la puerta de golpe. Corrí de regreso a mi auto. Prácticamente abrí la puerta tratando de entrar. Miré hacia la casa y el hombre estaba parado en la ventana delantera mirándome. Es mejor que creas que casi hago girar esos llantas todo el camino para salir de allí. Seguí mirando mis espejos hasta que comencé a conducir bajo algunas luces de la calle. Fue fácilmente el momento más aterrador que he tenido. Se lo conté a mi jefe y él llamó a la policía. Nunca escuchamos nada al respecto. Supuse que fueron a la casa y solo encontraron una pequeña pizza de queso y comencé a llevar un cuchillo todo el tiempo,
y mi jefe está considerando comprar rastreadores para nuestras bolsas de pizza solo. Recientemente, me doy cuenta de que esto es una especie de efecto mariposa. Pensé que era lo peor que me hubiera pasado que se me hubiera estropeado la transmisión. Maldije a Volkswagen por diseñar una transición automática tan terrible, pero si esa transmisión aún funcionara, entonces todavía habría tenido ese auto cuando esto sucedió, y habría estacionado el auto y se habría quedado allí mientras sucedía lo que me hubiera pasado. No tengo ninguna duda de que ese hombre estaba planeando asesinarme, por lo que la ingeniería alemana de BU me salvó la vida de ser asesinado. Hace unos 12 años en un suburbio de Baton Rouge, había un presunto asesino en serie suelto. El chiste común en nuestra tienda era que era uno de nosotros porque los asesinatos ocurrían dentro y alrededor de nuestra área de entrega. Motel CD junto a un complejo industrial remoto justo al lado de la autopista, todos odiaban tener que realizar entregas allí porque en su mayoría se trataba de personajes sospechosos o camioneros, y ninguno de ellos dio propina. Me quedé atascado yendo allí alrededor de las 11 p.m. de un viernes por la noche cuando me acercaba a la habitación. Pude ver que la puerta estaba ligeramente abierta. Llamé y dije hola, y no hubo respuesta a través de la rendija. Pude ver a una persona sentada, así que empujé la puerta para abrir un poco. Era una mujer desnuda y desaliñada de mediana edad, atada a una silla con los ojos vendados y amordazada. Ella asiente como si reconociera mi presencia y giró la cabeza en dirección a la mesa de noche. Había una nota y algo de dinero en ella. Escaneé la habitación. No vi ninguna señal de nadie más, es decir, de la persona que la había atado. Leí la nota y era algo así como que este es nuestro 20º aniversario y esta era mi fantasía. Por favor, mira todo lo que quieras, pero no toques, y quédate con el cambio. PD. Mi esposo se esconde y observa, así que no intentes nada allí. Fue una propina de 20. Pensé con certeza que esta sería mi última entrega que haría. Agarré el dinero, dejé las pizzas en la cama y retrocedí lentamente. Nunca me había sentido más asustado en mi vida. Afortunadamente, no hubo ningún asesinato. Yo estaba en ese hotel esa noche. Soy un repartidor de pizzas y este incidente en particular todavía me deja perplejo hasta el día de hoy. Era una tarde de finales de verano a las 10:30 p.m. de agosto de hace 2 años, mientras recorría un vecindario rico para repartir pizzas en la zona. En general estaba bien iluminado, pero había zonas de oscuridad en todas partes. Navegué a través de los grupos de apartamentos y encontré uno de esos puntos poco iluminados donde tenía que confiar en los faros de mi vehículo para localizar el número correcto del edificio. Mi atención estaba completamente absorta en tratar de encontrar la dirección correcta, haciéndome un tanto ajeno a mi entorno. Londres para mí, a solo 5 pies de distancia de mis vehículos, para 2 personas en el medio de la calle. Para mi sorpresa estaban completamente desnudos. No fue una vista alarmante, sino más bien una que me dejó completamente desconcertados y parecían absortos en la presencia del otro, intercambiando miradas sin moverse ni un centímetro. Aunque el sitio no me hizo sentir incómodo, sí generó numerosas preguntas en mi mente. Sin embargo, tenía un trabajo que completar, así que maniobré con cautela mi auto alrededor de la pareja inmóvil y me dirigí hacia la ubicación del cliente al llegar al destino. Esperé la llegada del cliente manteniendo un ojo atento en mi espejo retrovisor para asegurarme de que la pareja desnuda no se acercara a mí ni causara ninguna molestia. Pero a medida que pasaban los minutos y la ansiedad crecía, empecé a impacientarme hasta que finalmente el cliente abrió la puerta. Rápidamente le entregué la pizza mientras mantenía una sutil vigilancia hacia esta pareja, mientras dejaba a los clientes en casa y miraba hacia el dúo desnudo que aprovechaban. Sin rastro, era como si se hubieran evaporado. Me dejó sin respuestas ni explicaciones. No podrían haber ido a ninguna parte tan rápido. Estoy seguro de ello seguirá siendo un misterio para mí.
y me pregunto qué diablos vi ese día. Casi me disparan o me apuñalan o algo así. Mientras repartía pizzas, el área de la ciudad de donde vino el pedido era incompleta. Déjame darte un desglose. Era un área bastante pesada de metanfetamina. Además, la ciudad donde asisto a la universidad, las entregas de pizza, el pago del alquiler, verás, había sido absolutamente arruinada por Reaganomics. Y nunca se recuperaron. Varias instituciones mentales en el área fueron cerradas en los años 80 debido en parte a la falta de fondos federales, y los residentes no violentos simplemente se quedaron. Además, la industria manufacturera murió, además de un derrame químico de alguna naturaleza, además de una mala infraestructura, en otras palabras. Fue bastante discordante. Entregaba pizzas en una dirección donde un niño pequeño en pañales me daba dinero porque el único adulto estaba cabeceando en la esquina de quién sabe qué, y luego iba a una casa de fraternidad donde un grupo de niños de familias ricas en Long Island, borracho, se burlaría de mi uniforme antes, por lo general, una cantidad absurdamente baja. Solía trabajar en el turno de cierre en Pizza Hut. Fue el lugar del único caso de asesinato sin resolver en mi ciudad. Este chico, Randall, había sido asesinado cerrando un Pizza Hut, y lo robaron. No lo encontraron hasta la mañana. De todos modos, todos los que trabajábamos en el cierre sabíamos que estaba embrujado y que Randall todavía estaba por ahí. Bueno, una noche estaba solo yo en otro cierre cuando escuchamos pasos encima de nosotros, y se podía ver cómo el polvo caía del techo con cada paso, pero no había nadie más que nosotros. Estábamos cerrando la tienda y vi a alguien parado en el mostrador con una vieja camiseta de Pizza Hut mirándonos, así que le dije que estaría con él en un momento, y agarré a mi compañero más cercano, que estaba mirando las cámaras. Nunca vio a nadie entrar o salir, y la puerta nunca fue golpeada para alertarnos. Volvimos a salir y él todavía estaba allí. Me di la vuelta para verificar las órdenes y se fue. Estaba bastante asustado, y mi compañero de trabajo dijo: «Bueno, ahora conociste oficialmente a Randall. Es un buen fantasma, siempre le dices buenas noches». Después de eso, trabajé en Domino's y tuvimos que incluir a un chico en la lista negra porque estaba obsesionado conmigo. Entraba y preguntaba si estaba allí. Si no estaba trabajando ese día, simplemente aparecía al día siguiente. Si estaba en una entrega, me esperaba en la tienda, no me decía que me amaba y me invitaba a salir. Él era muy malo con la heroína y lo hizo obvio la última vez que entregué en su casa. Pidió alrededor de $40 en comida y bebida, y siguió tratando de darme $100, a pesar de que le dije numerosas veces que no tenía cambio. Aparentemente robó el teléfono celular de su abuela y no lo quiso devolver, y él y sus primos estuvieron gritándose todo el tiempo mientras esperaba recibir los billetes más pequeños. Sigue diciéndome que no tenía nada más pequeño que un 100, y siguió discutiendo conmigo porque cambió de opinión y solo quería una pizza con la bebida. Le dije que no podía hacerlo con seguridad. Realmente espero no volver a encontrarme con esta persona de otra manera en mi vida. Estaba fuera de la ciudad por negocios, así que me di un capricho y ordené a mi restaurante favorito. El repartidor llegó e insistió en que tenía que venir a mi casa para entregar la comida y recibir el pago. Tuve que rechazar esto en voz alta varias veces, con la esperanza de que el vecino me escuchara. Yo seguí insistiendo y finalmente logré que procesara mi pago en el pasillo. Pero él estuvo murmurando en voz baja todo el tiempo, asustada. Cerré la puerta con doble llave cuando se fue y me senté toda la noche sintiéndome incómoda. Ojalá lo hubiera denunciado en el restaurante, pero estaba demasiado conmocionada para pensar en ello. Sin embargo, la sensación de peligro no desapareció. Más tarde, mientras intentaba dormir, escuché rasguños suaves en la puerta de entrada, como si alguien intentara entrar sin llamar. El timbre sonó a las 3 de la madrugada, pero al mirar por la mirilla, no había nadie. Esa noche,
El viento parecía susurrar mi nombre, mezclándose con lo que sonaba terriblemente parecido a los murmullos del repartidor. Al día siguiente descubrí que mi nombre estaba arañado en la puerta exterior. Todavía no sé si fue el repartidor o algo más lo que dejó aquel rastro, ni lo que realmente quería de mí esa noche. Hace años, solía trabajar para una de las principales cadenas de pizzerías cerca del final de la noche. Nos reducíamos solo al líder de turno y a 2 conductores de reparto. El conductor lavaría la primera ronda de platos, lo llamábamos el conductor tardío, y luego se iría a casa aproximadamente 1 o 2 horas antes del cierre, dependiendo de qué tan ocupada estuviera la noche. Entonces, simplemente seríamos el líder del turno y el conductor de cierre, y haríamos toda la limpieza final y todo eso. Ahora, nadie quería hacer los turnos de cierre porque querían entrar durante los periodos de mayor volumen, ganar dinero y luego irse sin hacer el trabajo de limpieza que conllevaba trabajar hasta el cierre. Excepto que teníamos a este tipo que estaba en el medio militar, retirado, soltero, cumplía con la cantidad mínima de tiempo requerida y era un individuo muy extraño, como aprendí después de trabajar con él por un tiempo. También tenía problemas extremos de ira y agresión, manías peculiares y comportamientos sociales. Era como el niño de la escuela secundaria al que todos molestaban, pero cuando una persona intentaba ser amable con él, o atacaba para que esa persona dejara de ser amable, o se ponía tan raro que te arrepentías de haber sido amable con él. Además, tenía muchas creencias muy fuertes sobre cómo debía ser tratado en lo que respecta a las interacciones con los clientes, y sería vengativo o pasivo-agresivo con las personas que él creía que le habían hecho daño. Las otras personas solían hacer todo lo posible para meterse con este tipo porque tenía reacciones tan dramáticas, y me sentía muy mal porque lo hicieran para él, pero también se dio cuenta de que a veces se lo merecía porque era el primero en intentar sabotear a otras personas, porque sentía que merecía una mejor dirección de propina que otra persona, porque trabajaría más duro o lo que fuera. Como cerrador, a pesar de que verificábamos nuestras carreras por parte de quien fuera el siguiente en la pantalla, dirían el mejor conductor, la mejor entrega, lo que significa que el conductor que tuvo que regresar a esta tienda, por más tiempo recibió la entrega que era más antigua, para que siguiera siendo así y fuera justo con algunos de sus números 1. Si un pedido era de 19,25, ponía los 75 centavos en su mano antes de ir a la puerta. Si intentaban darle una propina de menos de $1, digamos que solo le daban 20, y le decían que se quedara con el cambio, lo intentaría y haría que tomaran la moneda diciendo, no, gracias. A veces, si se sentía más descarado, decía algo como, podrías necesitarla para otro pedido. No puedo enfatizar cuánto suman esas cadenas al final de la noche, especialmente si estás dando devoluciones de 99 centavos por tu orgullo y no puedes aceptarlo sin ese centavo extra. Un cliente se negó a quitárselo una noche y se enojó tanto que arrojó el puñado de cambio a la puerta del tipo. El guía llamó para quejarse porque lo escuchó hacerlo y había cambio por todo su porche, y el tipo estaba sorprendido. Se obsesionó tanto con hacer esto que de hecho trajo uno de esos dispensadores de monedas Belt de metal en el que empujabas el hígado, y de él salía una moneda. Nos compraba rollos de cambio solo para mantenerlo lleno. Y al hacer los horarios solo nos programaban 1 hora después de la hora de cierre, porque se esperaba que recibiéramos las entregas hasta el cierre, lo que nos mantenía contabilizados la mano de obra para que el conductor de entrega realice una entrega al cierre y medio tiempo para limpiar, por lo que el chico quería 40 horas completas a la semana, ya que estaba programado, estaba decidido a trabajar. Si veía que íbamos a salir temprano, hacía algo para causar un problema y obligarnos a quedarnos más tarde. Traía un cepillo de fregar de casa y se sentaba allí, y cepillaba cada plato durante un tiempo dramáticamente largo para perder más tiempo y estirarlo para poder terminar más cerca de la hora programada
Si estábamos listos para limpiar e irnos 10 minutos antes de la hora de cierre, derramaba el balde del trapeador, a propósito, y luego intentaba tomarse una hora entera para limpiarlo, o se tomaba más tiempo dándome su dinero para compensar el tiempo extra, al encontrar una discrepancia con su total, entonces convenientemente. Descubrirlo cuando llega la hora en la que cortas una pizza. A veces el pepperoni se mete en los cortes, según nuestras pautas. Se supone que debemos sacar la pimienta de los cortes para que la pizza parezca que tiene la cantidad correcta de aderezo de los ingredientes amontonados y amontonados en los cortes. Simplemente usamos el cortador para empujarlos hacia atrás. Él estaba obsesionado con usar las pinzas para hacerlo, y casi sufriría un colapso mental. Se pondría completamente rojo y comenzaría a gruñir por más tiempo. Fue necesario que si las tenazas no estuvieran fuera, los otros muchachos las colgaron del techo un día a unos 12 pies del suelo, solo para verlo enloquecer, y tuvo que ir a buscar la escalera para cogerlas. Sé que esto suena como si fuera un tipo raro, pero nadie más quería trabajar con él, y él quería los turnos que nadie más tenía, así que trabajé solo con él todas las noches, 5 o 6 veces por semana durante meses, a pesar de que yo decía que me sentía inseguro con él. Yo era el indicado. Eso fue amable con él, así que me conocía como amigo y me arrepiento mucho de ser esa persona. Si mencioné que le gustaba algo, él haría todo lo posible para traérmelo, como si un día tomé un buen café de Starbucks y mencioné cuánto me encantaban los vasos con tapas planas, así que este tipo se conectó a internet y pidió un vaso de plástico transparente con tapas planas y pajitas, y los trajo para poder ofrecérmelos. Trató de jugar con eso, ya que casualmente los tenía. Algunos, y pensó que tal vez quisiera uno. Le dije que no, estaba bien. Traje una taza o simplemente estaba bebiendo de una botella y se puso rojo y enojado, porque lo había rechazado después de haber perdido su tiempo y dinero ordenándolos. Hace años, cuando no eran tan comunes como lo son ahora, por eso estaba lavando el de Starbucks y reutilizándolo ese día. Él lo había hecho con algunas otras cosas. Un día mencioné que me gustaban los pastores de Domino, y dije que desearía haberlo hecho. Pasta también. Después de su siguiente entrega, había tardado demasiado, y yo estaba confundida sobre dónde estaba. Regresó. Había ido a Walmart. Compró todas estas cosas para hacer pasta, incluido un hervidor eléctrico para hervir pasta en recipientes de papel de aluminio. Le pasó todo tipo de basura. De hecho, me instalé en la mesa de partos e hice suficiente pasta para 2, pero yo había comido mientras él estaba en el reparto, y nuevamente se molestó cuando le dije que estaba demasiado lleno para cualquier cosa y no quiso hablarme por el resto del día. La noche y estuvo cerrando cosas con la cara roja todo el tiempo, cuando un cliente quería pagar su pedido con tarjeta de crédito, pero no dijo eso cuando el conductor llegó allí o cambió de opinión, y quiso pagar con tarjeta de crédito en la puerta. Tendría que llamarnos y procesarlo por teléfono. Me llamó para hacer esto una noche y ejecuté la tarjeta. Luego me preguntó si quería hablar con el cliente y le dije que no. ¿Por qué tendría que hacerlo? Muy enojada y dijo, «Gracias», y me colgó cuando pagué por teléfono. Su comprobante de crédito no está disponible. Los repartidores no pueden sugerir propinas de ninguna manera, y no lo había pensado. Se suponía que debía decírselo al cliente. Si pudiera firmar el recibo de entrega del conductor como recibo de la tarjeta de crédito, puede agregar la propina y el total allí si lo desea. Pero como yo no hice esto, no se le permitió decir eso, y volvió rojo gruñéndome como lo había hecho. Le costó una propina. Le dije, «Está bien. Lo siento. Solo te di $5 adicionales por kilometraje para compensar». Pero todavía estaba muy enojado porque podría haber tenido la posibilidad de ganar más que si se lo hubiera dejado al cliente. Con la cara roja por el resto de la noche, mientras estaba sentado en la oficina contando el castrol de la caja registradora, él simplemente dejó escapar un rugido increíblemente fuerte y arrojó una botella de agua medio vacía a la ventana de la oficina, tan fuerte como pudo, asustando rápidamente.
También tuve una noche en la que mi novio había venido, estábamos teniendo problemas en ese momento y habíamos discutido ir a un lugar abierto las 24 horas para comer después del trabajo, ya que cerramos alrededor de la 1 a.m. los fines de semana. Elegimos IHOP. Íbamos a sentarnos y discutir temas importantes de la relación, porque estábamos muy cerca de separarnos. Solo discutimos ir a comer. Ya estaba entendido entre él y yo por qué nunca hablamos sobre eso. Pero el conductor nos escuchó y de hecho nos siguió hasta el IHOP después del trabajo y trató de sentarse con nosotros como si estuviera sorprendido de vernos allí. Me sentí muy incómodo y mi novio lo miró muy serio y dijo: «Lo siento, estamos discutiendo algunas cosas personales muy importantes, así que esta noche no es la mejor noche». Se puso rojo y dijo que estaba bien, y se sentó en la cabina justo detrás de nosotros, y subió su música lo más alto que pudo. Solía usar estos enormes auriculares inalámbricos todo el tiempo y podíamos escuchar sus auriculares tocando su música a todo volumen, a pesar de que los estaba usando cuando nos íbamos. Traté de disculparme con él porque no estábamos despiertos para recibir invitados esa noche, pero él cerró los ojos, meneó la cabeza y me ignoró. Hasta que me fui, y él no me habló en el trabajo durante aproximadamente una semana. Tuve toneladas de noches en las que no recibía ninguna propina sobre algún pedido, y tenía esos ataques de ira sobrealimentados, y esas cosas simplemente se acumulaban hasta que me escondía de él donde quiera que pudiera. Tenía miedo de limpiar la tienda demasiado pronto, porque él regresaba a la tienda unos 15 minutos antes de cerrar, y veía que había limpiado todo mientras él no estaba, y se ponía rojo y se apoyaba contra la pared echando humo como una bomba, y tuve que estar solo con este tipo todos los días durante meses. Llegué al punto que los fines de semana tenía tanto miedo de estar a solas con él, que si estaba un poco ocupado, se quedaban con el otro conductor un poco más tarde y le pagaban dinero extra de mi bolsillo solo para sentirme seguro. Él fue mi héroe que me ayudó a pasar algunas de las noches trabajando con este tipo. Otra noche estuve allí con otro gerente, y estábamos en la oficina mirando los números en el sistema. El tipo, el conductor, tenía su teléfono conectado a un altavoz reproduciendo música en la tienda. El tipo que estaba conmigo simplemente se congela, sus ojos se desenfocan y su boca se cae, y está mirando el espacio vacío enfrente, casi babeando porque lo que pasó. Él, sorprendido y divertido, lentamente se gira para mirarme y comienza a reírse con esta risa baja y sucia de viejo. Estoy completamente perdido en cuanto a lo que está pasando, y le pregunto qué. Luego dice que no escuchas que estaba tan concentrado en su reacción, de que no estaba prestando atención a lo que estaba sonando. Entonces lo reconocí. Miré hacia la puerta de la oficina a tiempo para ver al conductor yendo directo hacia su teléfono. Todo rojo. Me pilló mirándolo, y solo me dio esta sonrisa. Su teléfono estaba reproduciendo pornografía en toda la tienda, a un volumen muy alto, y de alguna manera no lo noté. El chico también solía sentarse en la oficina cuando éramos lentos y me contaba sobre su destreza sexual porque practica Kegels cuando era lento. En el extranjero, en el ejército, tenía una novia que no hablaba inglés y luego se enteró de que era una prostituta. Compartió demasiada información. Fue terrible. Se jactó de lo de Kegel como si estuviera tratando de interesarme, y yo nunca quise escapar. Tan mal entonces como yo, incluso después de todos los enojos locos. Una vez que dejé esa tienda, lo emparejaron con un gerente. Las quejas se tomaron en serio y finalmente lo despidieron porque retrocedió contra un poste en el estacionamiento de un club de striptease. Pero la stripper Canela era conocida por no dar propina. Ironía. La chica hacía que sus clientes le pidieran una pizza como propina y les pedía que la pagaran cuando llegaba, ya que la pizza en sí era una propina para ella, no le daban propina. El conductor normalmente era el lugar de clase más baja que puedas imaginar, mientras que uno de los clientes tuvo que llamar a la tienda para pagar con su tarjeta de crédito. Un día que no le dio propina al conductor, el cliente todavía estaba hablando por teléfono con el gerente en el estacionamiento, y el conductor estaba furioso con tanta fuerza que dio marcha atrás.
retrocedió contra un poste y se alejó. El cliente le dijo al gerente que tenían que hacer algo con este tipo y que iba a lastimar gravemente a alguien y que técnicamente simplemente huyó de la escena de un accidente, incluso si solo había hecho su propio auto y el puesto estaba bien. Lo despidieron cuando regresó todo el tiempo que estuve solo con este tipo y todas las cosas raras que había hecho. En el tiempo que trabajé allí, espero que nadie tenga que sufrir eso otra vez. Sé que podría haber renunciado, pero disfruté el trabajo. El salario era decente para mi puesto, y no era yo el que estaba equivocado, así que estaba siendo terco y quiero ver. Lo quitaron antes de que pudiera rendirme, y estaba feliz de hacerlo, pero al final me di por vencido y renuncié. Hago entregas para un restaurante en la ciudad. Angelo's Pizza es el nombre, y ofrecen algunas de las mejores pizzas de la ciudad. Las noches no siempre están ocupadas, y tengo unos minutos para matar aquí y allá entre entregas, así que llevo mi computadora portátil al trabajo, escribo música, y ocasionalmente juego ajedrez para llenar los espacios. Era sábado por la noche y, sorprendentemente, no estaba demasiado ocupado alrededor de las 11 p.m. cuando se realiza una entrega. Listo. Mi jefe me entrega la comida y salgo por la puerta trasera hacia mi auto. Un corto viaje de 7 minutos es impulsado por el delicioso aroma de la pizza de tocino canadiense, con champiñones fritos y los gritos de mi música, lo que me da una breve descarga de adrenalina y me entusiasma para la última parada de la noche. Llego a la dirección que es el Heritage Inn, el único hotel en nuestra ciudad de aproximadamente 9,000 habitantes. El lugar está ubicado en las afueras de la ciudad y es un hotel de 2 pisos de estilo informal, con un atractivo no tan vibrante. El edificio, hecho de ladrillos monótonos regulares espaciados con ventanas aburridas normales cada pocos pies, y el techo está cubierto de tejas de color marrón oscuro. Por la noche se ve aún más apagado y, esta noche, el estacionamiento está casi vacío, pero está iluminado por unos pocos postes de luz medio atenuados que le dan una sensación desconcertante. Esa sensación me hace querer colocar estratégicamente las llaves de mi auto entre mis dedos por si acaso. Me detengo en la entrada que tiene la característica más atractiva hacia el exterior del edificio. Un saliente de 9 pies. Entro al hotel a través de una sola puerta y luego a la habitación del conserje. Me acerco a la chica para avisarle que voy hacia arriba y me cuesta leer la mancha. Sala de escritura 101. Le digo que a la derecha del escritorio hay una puerta que conduce a la característica más llamativa de todo el hotel, la piscina. Se ve magnífica por la noche, cuando está vacía y en calma, con la tenue luz que se refleja en el agua en las paredes beige. Es un ambiente casi surrealista y espeluznante, y sin embargo, parece tan atractivo que bajo por el pasillo, pasando por las máquinas expendedoras obsoletas y por el cuarto de lavado oscuro y ruidoso. El pasillo es largo y no muy iluminado, como todo lo demás. Afortunadamente, la puerta de las escaleras está poco después del cuarto de lavado, directamente a la derecha. Mientras subo las escaleras, no puedo evitar pensar en la historia que escuché sobre este mismo hotel, ya sea que fuera real o simplemente una historia. Todavía me da una sensación escalofriante. Un asesinato tuvo lugar aquí. Una de las criadas fue, en su paseo diario a qué habitación, no sé, y encontró las sábanas de ambas camas empapadas en sangre. Se informó a la policía, pero no se encontró a nadie en la habitación, ni se descubrieron cadáveres en el hotel. Había más en la historia, pero no podía recordar nada, probablemente debido a que estaba diciendo que estaba aterrado por la naturaleza y el ambiente que el hotel tenía para ofrecer esta noche. De cualquier manera, lo único que pasaba por mi mente eran imágenes de un cadáver pudriéndose debajo de alguna cama o debajo del piso. Llego a la parte superior de las escaleras y veo la habitación número 101 a través de la ventana de vidrio. Una sensación de alivio me invade sabiendo que no tendré que bajar por el siguiente pasillo oscuro. Abro la puerta del pasillo y me paro frente a la habitación. Miro a mi alrededor a ambos extremos del pasillo,
para asegurarme de que no estoy solo. Balanceo cuidadosamente la pizza y la bolsa con un brazo y el ticket de pedido en la otra mano. Justo cuando la puerta se abre lentamente, revelando un pasillo oscuro que se adentra más en la habitación, una fría brisa me roza la piel y un escalofrío me recorre la espalda. No es solo el aire frío lo que me hace temblar, sino la inquietante silueta que veo moverse detrás de la figura que abre la puerta. La luz parpadea y por un momento creo ver otra presencia espectral deslizándose hacia las sombras. El hombre frente a mí sonríe ampliamente, sus ojos brillando con un brillo que no parece completamente humano. ¿Seguro que no quieres entrar?, insiste con un tono que sugiere que no es realmente una pregunta. Mi corazón late con fuerza, y con cada fibra de mi ser gritando que huya, tomo un paso atrás, declino cortésmente y cierro rápidamente la puerta. Mientras me alejo a paso ligero, el eco de una risa distante me sigue por el pasillo,